Hola, ¿qué tal amigos de los Expedientes Fantásticos? Este es un video, el primer video del canal de los Expedientes Fantásticos, y tengo a una invitada muy especial que aceptó colaborar conmigo. Ella se llama Jessica, tiene tiempo que la conozco y tiene unas historias increíbles que contar. Ya estuvimos hablando ese rato así tras cámaras y las historias que ella me contó se me hicieron muy perturbadoras. No tengo nada más que contar. Aquí la protagonista es Jessica. Así que Jessica, antes que nada, ¿cómo estás? Pues la verdad un poquito nerviosa, pero bastante contenta de volverte a ver porque ya tenía un rato que no nos habíamos visto. Y pues un poquito emocionada también porque si bien recuerdas, pues yo soy como muy miedosa con estos temas, con el tema de la oscuridad también, pero pues igual te platico todo lo que ha pasado a lo largo de mi infancia y parte de mi adolescencia. Sí, lo sé. Bueno, sé que la gente no te conoce. Platícanos de ti, o sea, de dónde eres, tu nombre completo, redes sociales, a qué te dedicas. Bueno, pues mi nombre completo es Jessica Lisbeth Chávez Barroso. En Instagram me pueden encontrar como Jess Bacha, igual en Facebook. Actualmente pues soy empleada de gobierno y también tenemos un pequeño emprendimiento en casa, por si quieren de una vez surtir sus listas de útiles escolares, búsquenlo también ahí en mis redes sociales. Ok, Jessica. Bueno, dime, ¿qué es lo que nos vas a contar hoy? ¿De qué tratan tus historias? ¿Cómo nos vas a sorprender en esta noche de miedo? Y porque de verdad a mí, sí, las historias que me contaste, sí me impactaron. Y eso que te dije nada más, no me cuentes todo. Un poquito. ¿Qué nos vas a contar? ¿Con qué historia vas a empezar esta noche? Bueno, te puedo platicar, pues la primera historia que te quiero contar es sobre el fallecimiento de mi abuela. Ok. Todo empezó cuando yo estaba a punto de cumplir 15 años. Yo cumplía 15 años el 13 de abril y mi abuela cumplía 50 años de matrimonio y pues también iban a celebrar sus bodas de oro, pero para no hacerlo en temporada vacacional de Semana Santa, pues recorríamos la fiesta hasta julio. Pasaron estos meses, mi abuela desgraciadamente padecía hepatitis C y ya estaba en una pues etapa un poco pues terminal, ya Ujú. cercana a su deceso. Sin embargo, tú conoces esto de pues una enfermedad entre que parece que ya se va y otra vez reaccionan y pues es un estira y afloje con su salud, ¿no? Sí, claro. Bueno, en estos meses que iba transcurriendo, mi abuela iba pues deteriorándose su cuerpo cada vez más y más. Y pues temíamos el que no llegara a cumplir sus 50 años de su boda, ¿no? De aniversario. Ujú. Sin embargo, se llegó la fecha. Yo al mismo tiempo estaba asistiendo a catecismo. Los catecismos eran todos los domingos a las 5 de la tarde en la capilla de la colonia, ¿no? Entonces yo me dirigía y la catequista, que era también vecina de mi mamá, me dice, oye, hija, necesitamos hablar con tu mamá. Y le digo, oye, ¿eso para qué? Me dice, es que sé que tu abuela está un poquito mal, pero estamos viendo el tema de los sacramentos y pues nos gustaría que el sacerdote fuera a darle un sacramento que se llama la unción de los enfermos, para que ella cuando pues nuestro padre la llame, pues se vaya ya con el sacramento, ¿no? Claro. Y pues de paso ustedes ven que es la unción de los enfermos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues sí. Entonces yo llego de catecismo a casa de mi mamá. Le digo, oye, fíjate que me acaba de decir la catequista que pues sí se puede, que el sacerdote venga a darle pues el sacramento a mi abuelita, ¿no? Y me dijo, sí, claro que sí, ve y dile que sí, que igual y si puede el otro domingo, pues que venga. Ok, está bien. Pues ahí terminó la plática con mi mamá, continuamos comiendo, el día se iba pues ya acercando a su fin y yo llego a mi recámara
que era una recámara donde hacía mucho calor, vivíamos en una zona con mucho zancudo, muchos bichitos. Yo abrí todas las ventanas por el tema del bochorno y el mismo calor me sofocó hasta que yo me quedé profundamente dormida. Ok. Pero cuando yo caigo en esta profundidad, empiezo a soñar que la muerte me visita. Ok. Y cuando digo la muerte, es la muerte como la imaginamos, o sea, una calaca completa. Con su manto negro y con su manto negro y su voz, sin pies obviamente, o sea, como si estuviera flotando. Y me dice, Jessica, mañana nos vemos a través del espejo. Entonces, pues yo me despierto, me asusto mucho, brinco de la cama, me voy al baño, le hablo a mi hermana y le platico, oye, fíjate que acabo de soñar esto. Y me dijo, ¿estás loca? Ya vete a dormir. Eran las 3 y cacho de la mañana, pues agarro y pues me voy otra vez a dormir. En la mañana, ya era lunes, me asomo al cuarto de mi mamá y mi mamá tiene un espejo muy grande de cuerpo completo, pero pues realmente está muy alto. Y cuando yo me asomo y veo el espejo, me doy cuenta que la misma calaca con la que yo soñé estaba en el espejo. El espejo a veces tiene polvo, mugre, se va pegando y hacía la forma de la calaca, pero junto con todo y el rostro, pues. Ok. Y la hoz. Era mucha coincidencia, ¿no? Como Sí. para que nada más fuera algo imaginario tuyo, que le estuviera dando una forma al espejo nada más, ¿no? Exactamente, o sea, de hecho yo creí que estaba viendo mal o que era mi locura, que yo me estaba inventando como si fueran las formas del cielo, ¿no? Ok, ok. Pues creyendo que a lo mejor yo estaba loca, le grité a mi hermana y le dije, ven. Y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, oye, ¿soy yo o qué forma ves aquí? Y se queda, oye, parece como la muerte, ¿no? Y le digo, sí. Pero me quedé viendo fijamente la imagen y de repente, no sé cómo, empiezan a salir como números. Y me volteo y le digo a mi hermana, abuelita va a morir el 28 de agosto antes de las 12 del día. ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que andes diciendo esas cosas? Es que aquí lo dice, va a morir el 28 de agosto antes del mediodía. No me hizo caso, se dio la vuelta y se fue. Transcurrió toda la semana. Me acuerdo que estaba yo presentando examen propedéutico en la preparatoria a la que yo iba a asistir. Mi abuela ya estaba muy mal, ya casi no hablaba, ya estaba en cama. Se acerca el domingo, llega la hora del catecismo, voy a catecismo y le digo a la catequista, dice mi mamá que sí pueden ir a darle la unción de los enfermos. Y me dice, bueno, le voy a decir al sacerdote que pues, venga a verlo, pues no sé, a lo mejor el miércoles o el jueves, ¿qué día van a poder? Digo, no, es que tiene que ser ahorita. Me dice, ¿por qué? Y le digo, es que mi abuela va a fallecer mañana. Y me dice, no, hija, tú no lo sabes. Casi solo Dios lo sabe, ¿no? Le digo, no, es que yo lo vi. Me dijeron que va a fallecer mañana, que es 28 de agosto, antes del mediodía. Mira, yo sé y entiendo que pues la situación de tu abuela no es nada sencilla, pero pues deberías de rezar por ella y esperar a que pues Dios decida cuándo, ¿no? No, pero es que vayan de una vez porque mañana va a fallecer. El sacerdote obviamente no estaba pues a disposición, ¿no? Y ellos nada más van cada determinada fecha a dar misa o a, no sé, a hacer confesiones. El caso es de que terminó el catecismo y pues el sacerdote no iba a ir a la casa. Yo regreso corriendo y le digo a mi mamá, oye, dice que no van a poder, que hasta el otro domingo a lo mejor, ¿no? O a lo mejor miércoles, jueves, dependiendo. Pues sí, al día que puedan, aquí vamos a estar. Bueno. Mi hermana se vuelve a acercar y ¿cómo te fue? No, pues bien. Pero ya les dije que vengan a ver a abuelita y no quieren. Ya les dije que mañana se va a morir y no me hacen caso. Ay, estás loca. Pasa el día, me paro temprano lunes,
me voy a mi examen a la preparatoria. En ese entonces solamente habían celulares que tenían pantalla color y sonaban todos casi igual, o apenas empezaban a surgir los sonidos de algunas canciones. Con su juguito de culebrita, ¿no? Ah, exacto. Entonces yo tenía un celular pues muy básico, pero lo tenía, te lo juro, yo lo tenía en la mesa y estaba haciendo mi examen, porque yo sabía que me iban a hablar para decirme que abuelita había fallecido. Y yo estaba esperando la llamada y el celular nunca sonó. Entonces yo veo la hora y digo, bueno, ya son las 12 y nada, ¿no? De repente entra un profesor a mi salón y ese profesor era mi tío porque pues daba clases ahí. Y le habla a la maestra de literatura, que es la que estaba impartiendo el examen. Me sacan del salón y me dicen, Jessica, pues te vas a ir con tu tío porque nos acaban de hablar para decirnos que tu abuelita falleció. ¿A qué horas eran? Eran 11:58 de la mañana. La hora que venía marcada en el espejo, ¿no? Sí, entonces a mí sí me partió porque de alguna manera, no sé ni por qué a mí, no sé cómo, no me lo logro explicar, o sea, te dicen cómo y cuándo va a pasar. Y eso no es algo que suceda todos los días. El tema fue que yo llego a casa con mi tío, veo que mi abuela pues ya falleció, y se acerca mi hermana y me dice, es que fuiste tú la culpable. Ok. Tú la mataste. Y yo, no, es que yo no la maté. Pero tú dijiste que se iba a morir. Pues sí, pero yo no la maté. ¿Pero cómo lo sabías? Pues por la muerte me lo dijo cuando estaba en el espejo. Sí, tú solamente, por lo que entiendo, y perdón que te interrumpa, avisaste, o sea, se te presenta la muerte en un sueño y obvio tú también te sacas de onda, tú no sabes qué onda, ¿no? Y todavía te dicen, nos vemos en el espejo, tú vas, te asomas al espejo y te das cuenta que lo que ves es la figura o la silueta de la muerte y pues así de la nada te aparecen números que tú interpretas por intuición que es la fecha exacta y la hora en la que va a morir tu abuelita, ¿no? Entonces, se puede entender también en cierto punto el que a veces hay gente que no entiende, ¿no? Digo, ni uno mismo lo entiende, pero hay gente que también dice, es que si ella lo soñó, a lo mejor pues es culpa de ella y ella lo atrajo o ella lo decretó y por eso mi abuelita o un familiar, ¿no? El que sea, está desvivida, ¿no? Pero pues no entienden que tampoco es culpa de uno. Exactamente. ¿Y tú cómo te sentiste después de eso? La verdad me sentí hasta cierto punto culpable, porque primero a esa edad como que no relacionas muy bien lo que pasó junto con lo que tú ves, con lo que estás viviendo. O sea, sí tienes cierta confusión de qué tanto tuve que ver con esto, ¿no? Sí. Y posteriormente a eso, pues tristeza, ¿no? Porque al final no sé cómo será la vida y relación del resto de las personas con sus abuelos, pero la relación que yo tenía con mis abuelos era muy linda. Ellos muy tiernos, amorosos, entregados con los nietos y pues conmigo no era la excepción, y más siendo la primera nieta, pero que convivía con ellos, porque tengo una prima más grande que vive fuera, pero pues yo la segunda, pues conviviendo con ellos, era muy cercana tanto a mi abuela como a mi abuelo, y a mi abuela más porque me tocó cuidarla en sus momentos pues de enfermedad. Entonces sí me sentí muy triste. Oye, pues qué interesante. De verdad que hay cosas que uno a veces no sabe por qué pasan, ¿no? No sabe uno si esto es una maldición, el que te avisen con anticipación lo que va a pasar, o si es buena fortuna más que nada. Hace rato me contaste una historia que también se me hizo interesante porque traes tu par de historias que me dejaron impactado. ¿Qué otra cosa nos tienes que contar para la audiencia, para que también si lo están viendo de noche, así como nosotros estamos hablando ahorita con el ruido de los grillos, el sonar de los automóviles y las motos, ¿qué otra cosa nos puedes contar que te haya pasado o que también tú hayas vivido?
Bueno, pues realmente hay unas historias en las que uno participa de manera involuntaria y otras en las que te involucras de cierta manera presionada por la situación y pues creyendo que a lo mejor ese es algo bueno, ¿no? Algo que, pues no sé, no sabría cómo explicarlo, que incluso la misma vida te va empujando hacia ese punto, ¿no? Cuando yo tenía igual 15 años, ya casi cumpliendo los 16, entré a estudiar a una preparatoria particular, pero en esa preparatoria sufrí de bullying un semestre. No supe lidiar con eso y yo pedí mi cambio hacia otro tipo de escuela. Me fui a una escuela pública donde la verdad hice muy buenas amistades y una de esas amistades, una chica pues también de mi edad, me dice, ¿sabes qué, Jess? Acabo de cometer un error. Le digo, ¿cuál? Pues mi novio y yo tuvimos relaciones y pues estoy embarazada. La verdad es de que pues no sabes cómo recibir la noticia y menos cuando te la dicen tan directa, ¿no? Y bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Se van a casar? O pues no sé, no logras dimensionar el tamaño de la responsabilidad que se te viene encima. Y por lo tanto ella dijo, no, si mis papás se enteran me van a colgar, él no quiere, así que tomamos la decisión de no tenerlo. Le digo, bueno, yo lo entiendo perfectamente, sí. Pero en ese tiempo, provocar Sí, el desvivimiento de un ser pequeño desde el vientre, ¿no? exactamente es, pues yo creo que era una situación un tanto complicada para acceder, porque pues estaba muy marcado en la sociedad que era un acto pues completamente inhumano, ¿no? Y pues vamos a decir condenatorio, ¿no? Moralmente. Sí, claro. Y luego, como nosotros estábamos en un pueblo donde se practicaban mucho ciertas costumbres y tradiciones y el saludo a los padres era de mucho respeto y demás cosas, Claro. pues la verdad sí era un tema muy complicado para ella, sobre todo que ella era de ese pueblo. Ujú. Así que entre los compañeros del grupo, y me refiero al grupo de amistades, cooperamos con cierta cantidad para que ella pudiera hacerse ese procedimiento. Ella contactó de alguna manera a una enfermera que practicaba este tipo de actividades y pues obviamente generaba un costo, ¿no? Tenía un costo. Y más que antes era ilegal. Exactamente. Digo, todavía lo sigue siendo, ¿no? En algunas partes, pero ya hay más, como que armas, ¿no? Para poder hacerlo. Yo aquí quiero que la audiencia entienda que yo no vengo a dar ninguna clase de moral. Estas son historias paranormales, sobrenaturales. Yo estoy, en contra, digo, tú me conoces, sabes mi ideología. Pero, nada más lo aclaro para que no piensen que este es un video donde se les está diciendo a las mujeres qué o no deben de hacer para que no se malinterprete. Entonces son unas historias que me expreso a la audiencia, que Jessica nos cuenta, ella tampoco les está diciendo qué está mal y qué está bien. Entonces, para que no se vaya a malinterpretar en la caja de comentarios. Entonces, bueno, continúa Jessica con tu historia y disculpa la interrupción. Bueno, pues esta chica te menciono, accede a practicarse esto. Nosotros apoyamos con cierta cantidad y ella me dice, mira, la enfermera me comenta que yo tengo que ir de cierta manera, me va a suministrar ciertos medicamentos y posteriormente a eso pues voy a empezar a sentir contracciones o una especie de contracciones. Cabe mencionar que ella ya tenía entre 6 y 7 meses de embarazo, una edad bastante avanzada Muy avanzada. para el producto.
Y bueno, yo le dije que lo reconsiderara, que la situación se podía poner un poquito más peligrosa, más tensa, pero pues para ella no había otra opción. Así que continuó con la idea. Y sí, fue con la enfermera, le suministró el medicamento. Ella no podía quedarse en la calle, tenía que estar en un lugar, pues aparentemente en reposo, esperando el momento. Yo hablé con mi madre y le dije, oye, esta situación es lo que está pasando. Afortunadamente, pues tuve una respuesta positiva y pues dentro de lo que cabe, pues apoyándome con mi amiga, ¿no? Me dijo mi mamá, mira, no estoy de acuerdo con lo que está pasando ni con lo que estás haciendo, pero esa niña corre mucho riesgo de estar sola en la calle con este tipo de actos, ¿no? Entonces ella estuvo en casa y cuando se empezó a sentir mal, pues se fue directamente otra vez con la enfermera y pues terminó con el asunto. Pero cuando le entregaron el resultado o cuando ya estaban en plena actividad, digamos, iba saliendo por partes, no iba completo, digamos. Obviamente le entregaron el producto y ella con su pareja se fueron al pueblo donde estudiábamos y decidieron enterrarlo. En el pueblo precisamente se comentaba que cuando un bebé no es bautizado, su alma se va directamente al infierno porque nace con el pecado original y no tiene pues el perdón del pecado gracias al bautismo. Entonces yo le pregunté si habían bautizado al bebé y me dijeron que no. Lo enterraron, yo no asistí como tal al entierro, pero de alguna manera no me acuerdo cómo la bolsa terminó en mis manos. ¿Cómo? La bolsa donde les entregaron el... Sí entendí esa parte, pero, o sea, me sorprende de cómo va a terminar en tus manos, o sea, a ver, cuéntame esa parte. Cuando le entregan al bebé, Ajá, que viene de diferente forma, claro. yo supongo que guardan la bolsa en alguna mochila, bolsa, algo. Pasan los días, nos volvemos a ver en la escuela y esa bolsa donde estuvo el bebé terminó en mis manos. Ajá, pero, o sea, me refiero a cómo terminó en tus manos. ¿Te la encontraste en la mochila? No, alguien me la dio, no sé si él o ella, pero yo toqué la bolsa. Ah, ok, no te acuerdas quién te lo dio a tocar así o... Ok, ya entendí. Me la dio y bueno, yo al final pues me deshice de la bolsa y ya, ¿no? El tema aquí fue que después de ese contacto y de haber escuchado cómo lo habían enterrado y que no había sido bautizado el bebé, yo estuve soñando con ese bebé cada noche, casi por un año, y mi mamá estaba muy preocupada porque yo me despertaba con la pesadilla de un bebé hecho demonio que estaba quemado como con costras de hollín, de carbón. El bebé era azul, azul como cuando alguien se asfixia. Ajá, sí, te entiendo. Y con costras, quemado. Entonces yo le decía a mi mamá, es que yo siempre sueño con ese bebé. No me saco de la cabeza al bebé. Entonces fuimos a ver precisamente a un sacerdote de la iglesia más grande de la comunidad donde yo iba a la escuela. Y me comentó que precisamente por haber participado en esto, pues yo había cometido un gran pecado. Y pues me puso una penitencia a seguir, pues, puesto que ya me había confesado. Me hizo algunas recomendaciones, pero aún así no dejaba de soñar yo con el bebé. O sea, esto pasó casi durante un año. Y un día me dijo una señora, lo que tienes que hacer es ir al lugar donde enterraron a ese bebé, echar agua bendita y orar por él. También pedir perdón por lo que tú cometiste, porque pues al final tú participaste. Le digo, pero yo no estuve ahí cuando lo enterraron. No,
pero tú de alguna manera fuiste soporte y apoyo para esta muchacha cuando ella decidió desvivir. No, y aparte tocaste la bolsa. También. Entonces yo hice eso, le pregunté a ella dónde lo habían enterrado. Ella me dijo más o menos la zona y yo fui y tiré agua bendita y lloré por el bebé. Regresé otra vez con la señora y le dije, pues yo ya hice esto y esto y esto. Y me dijo, ponte a orar, ponte a orar. Pide perdón por lo que has cometido. Y con eso poco a poco dejé de soñar con el bebé. Pero era algo que me venía atormentando todos los días. Yo no dejaba de soñar con ese bebé. Y más o menos, ¿qué tiempo fue que tardaste en poder sacarte al bebé de esos sueños? ¿Qué tiempo te llevaste? Yo estuve soñando con él aproximadamente 1 año y posteriormente al estar orando cerca de 2 o 3 meses. Ok. Con eso ya se fue. O sea, casi, sí, 1 año, 3 meses, año, 4. Vamos a ponerle año y medio, ¿no? Ya, así que... Uf, qué fuerte. Mira, yo como dije en el principio, ¿no? Aquí no vengo a dar ninguna clase de moral. Sin embargo, aquí se hago una excepción con respecto a que ya estaba avanzado. Mira, tú sabes que yo trabajo en un hospital y yo he visto niños, bebés, que salen prematuros de 6 meses y pueden tener una vida, ¿no? Aquí, ya el niño 7 meses, ya bien formado, ya grande, ya, digo, seguía en la panza, pero ya sus llantos se pudieran haber escuchado, ¿no? Sus movimientos, todo. Pues yo te podría confirmar lo que me estás diciendo porque estás hablando con una persona que nació 7mesina. Mira, ok. Gracias a un accidente automovilístico que mi mamá tuvo cuando pues, yo todavía estaba en su vientre y tenía 7 meses de embarazo. Fue difícil porque estuve en incubadora, pero como tú dices, era viable ese nacimiento. Sí, deja tú lo viable. Ya sabíamos que era compatible con la vida porque no venía con ninguna malformación, sino, híjole, es como ya tener a un bebé en brazos y mutilarlo, Sí. hacerlo cachitos. Eso es lo sorprendente. O sea, Sí. Ya era una vida no consciente, si tú quieres, porque ningún bebé ya nacido pues tiene como esa conciencia más que instintos, ¿no? De que el pecho, que es lo otro, lo básico, pero ya sentían, ya... Sí, o sea, híjole, es difícil a veces tocar el tema, hablar del tema también para que no se malentienda, ¿no? De una cuestión de que uno quiera pues dar algún tipo de adoctrinamiento, no es así, pero qué triste y también qué terrorífico, ¿no? El cómo se te presenta pues este bebé, ¿no? En los sueños. Yo creo que se presentó y tuvimos cierta conexión el bebé y yo, porque mientras estaba en el vientre, como ya estaba avanzado, yo muchas veces le toqué la pancita y el bebé se movía. No sé si has visto algún video o alguna mamá que se ve el movimiento en el vientre. O sea, ese bebé se movía. Yo soy muy niñera. A lo mejor desde que tengo, no sé, 12, 15 años. Y pues le tocaba su pancita y se movía, se sentía el movimiento, las patadas, o sea, todo. Pues. Yo creo que ese fue a lo mejor el clic que hizo entre mi mente y corazón con el bebé. Que cuando se acabó con esto, pues mi conciencia quedó un tanto... marcada, ¿no? Sí. Sí, es que es impresionante y bueno, lamentablemente hay que darle vuelta de página, ¿no? A las cosas malas, a lo que pasa en la vida. Y así como esta historia también que es triste y fuerte, también creo que me contabas hace rato algo que tenía que ver también con un bebé, pero no sé si con una bruja que era muy cercana a tu familia. No sé, aclárame esa parte para que también la audiencia sepa cuál es la siguiente historia que nos vas a narrar. Bueno, pues te platico que yo vengo de una familia católica, muy católica. Ok. Tan católica que tuve un tío que estuvo en el sacerdocio, un hermano que estuvo en el seminario
Mi abuela, que en paz descanse, que fue catequista también. Las hermanas de mi abuela también fueron catequistas. Y te puedo decir que en la familia el rosario por lo menos una vez a la semana se rezaba viernes o sábado de 8 a 9 de la noche. Muy creyentes, muy devotos, Muy devotos, muy creyentes. Y la verdad es de que bastante honorables moralmente. Entonces, estaba muy satanizado el tema de las relaciones, el noviazgo, lo que ahorita le dicen echar reja, pues antes era, Ok. no, ¿cómo es posible que fulanita haya hecho esto? Y, bueno, ya La sabes. castidad hasta el matrimonio, ¿no? Y todo Exactamente, eso. sí. Y bueno, pues resulta que este tío que estuvo en el sacerdocio, pues a la mera hora de tomar los votos, se arrepintió. Dijo no, o sea, creo que esto no es lo mío. Ya había terminado toda la carrera del sacerdocio y pues dijo, hasta aquí llegué y discúlpeme, pero pues yo me voy al mundo terrenal, ¿no? Opto por vivir normal. Pasan los años, conoce a una persona que tiene un físico muy peculiar. Parecía como una mujer inglesa. Ok. Blanca, de unas facciones un poco rudas, un poquito esbelta ella, pero muy blanca, muy, muy propia también, de alguna manera. Conoce a mi tío, empiezan a tener una relación y posteriormente se terminan casando. Pero no sabíamos, la mayoría de las personas de la familia, que mi tío no podía tener hijos. De entrada, mi tío era una persona muy bajito, pero muy, muy bajito, y ella era alta. Bueno, a comparación de él, pues sí, ella era muy alta. Empezaron a tener una relación bonita, pero con la ilusión de que ella algún día tuviera un hijo. Pero ella no sabía que él no podía tener hijos. Y mágicamente un día ella queda embarazada. Nosotros tendríamos que 9, 10 años. Y digo nosotros porque éramos mis primos, mis hermanos y yo. Una bola de chamaquitos que subíamos y brincábamos por todos lados en la casa. La casa constaba de 3 construcciones: la casa de mi abuela, la casa de mi tío y la casa de mi otra tía. Entonces, desde arriba hasta abajo íbamos corriendo, subíamos, brincábamos. Y donde estaban estas casas era una pequeña loma. Entonces, había mucha piedra. Las casas estaban construidas prácticamente entre el cerro. Entonces, tenían que picar toda esa piedra, construían la casa y pues toda esa piedra quedaba, digamos, en el patio, ¿no? En el siguiente patio de la otra casa. Entonces, mientras nosotros estábamos jugando, un día, después de varios meses, nos dimos cuenta que las piedras, había mucha cantera ahí, que las piedras eran muy grandes y nos servían de escalones. Y nos decían siempre, hey, tú quítate ahí, te vas a caer, te vas a romper la cabeza. Y pues siempre nos quitaban de esa zona, ¿no? Los tíos, los papás. Pero un día vimos a la tía que se había casado con mi tío, que pues ya no tenía pancita, porque le empezaba a crecer una pancita y pues ya no tenía pancita. Y un día nos metimos en el patio de su casa. Y estábamos moviendo todas las piedras, jugando a las escondidas, y en una de esas, que movemos una gran piedra, cae sobre otra, pero se escucha como si se hubiera roto una jícara. Entonces yo volteo y veo, pues, a ver qué es lo que se rompió, ¿no? Pero pues no veo nada diferente a pura piedra, hierba. Entonces mi hermano grita, hay algo aquí. Y empieza a mover el resto de las piedras. Cuando nos dimos cuenta, era una personita que pues ya no era tan personita, ¿no? Era pues un cráneo pequeño, muy, muy pequeño.
donde aparentemente pues había sido enterrado un bebé que se había perdido. No sabemos de qué edad exactamente. ¿Por qué dices que se había perdido? O sea, ¿a ustedes les contaron eso? ¿Se perdió un bebé y aquí de seguro Que lo había perdido enterraron? ella un bebé Ah, ok. y ella lo había enterrado ahí. Y Es, me refiero a que ajá, no era un nonato, ¿no? sí. ¿Cómo tomó? Porque eso me da como curiosidad y duda. ¿Cómo tomó tu tío la noticia de que su mujer estaba embarazada si él sabía que no podía tener hijos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No supiste esa parte? La verdad es que no. O sea, al tener una edad pues ser muy pequeños, o sea, 9, 10 años, no estábamos tan pegados al tema de escuchar pláticas de adultos, que era algo que Entiendo. también estaba muy mal visto, ¿no? De Sí, mala educación, ¿no? Vete tú por ahí, chamaco chismoso. Esta es plática de adultos, ¿no? Pero claro que la familia sí se lo cuestionó. Si yo no escuché una conversación entre el matrimonio, sí la escuché en mi entorno, de cómo era posible que estuviera embarazada de alguien que no puede tener hijos. Pero posteriormente, dentro de esa plática también se sabía que ella practicaba la brujería. oh ya. Y nosotros nos dábamos cuenta que algo era diferente en ella. ¿Por qué? Porque como la casa estaba en bajada y dentro de la lomita, digamos, tenían una especie de patio. Haz de cuenta que esta es la casa y este es el patio, o sea, el patio está hacia arriba y aquí estaban las piedras, ¿no? Entonces nosotros para bajar a ver a mi tío teníamos que bajar unas escaleritas que eran de unos ladrillos muy pequeños y teníamos que bajar Estaba muy empinado, muy pues. empinado y teníamos que bajar con mucho cuidado porque el zapato pues no te cabía en el escalón, o sea, tenías que bajar así. Y si no bajabas bien, te rodabas y te caías ahí, o así que te sacabas ahí un chipote, ¿no? El caso es de que nosotros bajábamos escalón por escalón y en cada escalón ella tenía una sábila con moñitos rojos. Y decíamos, ¿por qué le pone moñitos a la sábila o a las plantitas? Y de repente veíamos por ahí limones, mil tomates, cebollas, con clavos, con moñitos, o moños rojos por todos lados. En la entrada de la casa había muchas cruces, pero al revés. No estaban, digamos, al derecho, sino al revés. Y caso contrario, nosotros también tenemos una tía que ella es muy sensible como a las energías. Y ella nos platicaba, no vayan para allá, porque esta señora pues practica ciertas cosas que no son buenas y ustedes son niños y pues les va a hacer daño. Pero nosotros pues siendo niños no entendíamos qué era lo que pasaba. Ya cuando pasaron 2 o 3 años sí nos dimos cuenta que ella practicaba brujería, que hacía ciertas imágenes en el piso, que hacía fogatas, o sea, casi casi se echaba sus rituales ahí y nosotros pues viendo, ¿no? O sea, ella no le importaba lo que pensáramos, ¿no? Pero en una de esas ocasiones hablamos con ella, bajamos a ver a mi tío, hablamos con ella y ella nos dijo y nos platicó tal cual que ella había perdido a su bebé, que lo había enterrado entre las piedras y que no era el único, que habían sido 2 o 3 bebés los que había perdido y los había tenido que enterrar ahí, pero que ella tenía la ilusión de ser madre y que nosotros íbamos a terminar ocupando su lugar. Oye, pero eso está raro, ¿no? O sea, a ver, bueno, aquí yo no... Digo, entender la mente, la cabeza de cada persona es muy difícil, ¿no? A veces uno no sabe qué es lo que están pensando, ¿no? Pero, digo, si tenía tantas ganas y deseos de ser mamá, ¿por qué hacía eso? O sea, de perder a sus hijos, ¿no? Y la otra, no sé de verdad, porque ya me dijiste que no te enteraste ni sabías nada. También, ¿qué habrá pensado tu tío, no? O sea, de que estaba embarazada, luego lo pierde, qué habrá dicho, por qué no se cuestionó de por qué ella hizo eso.
La verdad te digo, no tengo idea, Ujú. porque pues al final pláticas entre ellos dentro de Sí. su hogar, pero ella definitivamente o estaba mal de la cabeza o definitivamente sí había más bebés ahí. Pero lo que nos llamó a nosotros la atención y lo que nos causó miedo como niños fue cuando nos dijo que nosotros íbamos a terminar ocupando su lugar. Nosotros salimos disparados para la casa de mi tía, subimos las escaleras y le platicamos lo que nos había dicho. A partir de ahí ya dejamos de visitarlos. Y te digo, esa era casa de mis tíos. Nosotros íbamos ahí cada fin de semana o en las tardes que nos llevaba mi mamá para que nos cuidara. Regresábamos a nuestra casa y un día mi hermana, que era como más sensible, más nerviosa, digamos, despierta y me dice, escucha, porque dormíamos en la misma cama. ¿Y yo qué? Y escuchábamos. De abajo de la cama golpeaban y sentíamos como alguien golpeaba como queriendo salir. Claro que nos provocaba un miedo, te juro que la piel se me erizaba, yo me puse a llorar, empecé a gritar como loca y cuando volteo y mi hermana me dice, allí está, y yo, ¿qué? Yo volteo y era la esposa de mi tío comiéndose a un bebé No enfrente, manches, llena de sangre. Se estaba comiendo un bebé, o sea, yo estoy segura que me van a decir que estoy loca, que nunca lo vi, que lo soñé, lo que tú quieras. Pero no fui la única. Mi hermana y yo vimos que se estaba comiendo un bebé esa mujer. O sea, te lo juro, fue impresionante y nosotras gritando y llorando horrible. Ni para decir que fue un sueño, porque las dos lo vieron. Las dos lo vimos. Las dos lo sí. vivieron, ¿no? Y aparte, o sea, estábamos durmiendo primero cuando empezamos a sentir el golpeteo abajo de la cama y nos paramos, pues. Nosotras gritamos cuanto más pudimos. Después de eso mi mamá apareció, entró a nuestro cuarto y pues se quedó espantada, o sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Y nosotros le decíamos, es que ahí está vomitando sangre, tiene sangre en la boca. ¿Pero qué? ¿Quién? La esposa de mi tío. Ella no lo lograba ver. Y nosotros sí veíamos todo el escenario así tal cual, pues, y era macabro, o sea, yo jamás me imaginaría ver a una mujer comerse a un bebé, o sea... No, pues en primer lugar, ¿por qué lo pensarías, no? Sí, o lo imaginarías, wow, o sea, es impactante la historia. ¿Y qué desenlace tuvo? O sea, ¿qué siguió tu tío con esta persona? ¿Se separaron? ¿Qué pasó? Pasaron muchos temas de manera personal entre Uh-huh. ellos y sí, se terminaron divorciando. Ella se terminó saliendo de la casa, pero antes de salirse de esa casa y pues todo lo que nosotros estábamos viendo, porque no fue cosa de una noche, sino fue una que otra vez recurrente verla deambular por la casa, digamos. Le dijimos a la hermana de mi mamá, que es muy sensible con esto de las energías, y ella pues nos hacía una limpia, rezaba por nosotros, hacía como rituales blancos, vamos a llamarle. Sí. Y con eso se fue quitando, fue desvaneciéndose todo este tipo de actividad. Todo, ¿no? Uh-huh, sí, pero la que sí quedó un poco marcada en ese aspecto fue mi hermana, porque ella era la que recibía más ese tipo de actividad, digamos, o sea, ella era la que despertaba, ella era la que primero veía a la persona y la última en dormir también. Wow, qué extraordinario, qué lamentable que también las historias tengan que ver siempre con un ser pequeño, ¿no? Con un menor. Es muy triste, sobre todo, que se utilicen a estos bebés, algunos le dirán productos, para hacer rituales o salirse con la suya, ¿no? Me quedo sin palabras, Jessica. Yo sé que lamentablemente el tiempo se está acabando, pero he notado, fíjate que en estas historias que me has contado, el patrón es muy recurrente, ¿no? Con los bebés. Sí, pero ¿sabes por qué creo que es recurrente? Porque desgraciadamente en mi familia
ha habido muchas personas que no han podido tener bebés. Entonces, yo creo que algo tuvo que ver esta situación para que sucediera esto. Y sin afán de, como que adentrarme mucho, ¿no?, en cuestiones personales y tampoco ser sugestivo, o conspiranoico, ¿no has pensado si es como alguna maldición en la familia? En algún momento sí lo pensé. En algún momento sí lo pensé hasta que, digamos, la generación en la cual yo nací, pues afortunadamente todos han tenido hijos, pero de la mía para arriba no. Entonces puede que haya sucedido algo así y a lo mejor se haya roto la maldición de mi generación hacia abajo. Y aún así no podría yo garantizarlo porque tú conoces la condición de mi hijo, claro, y él es uno de los que no va a poder tener hijos. Entonces podría ser que se repita la historia. Guau, pues qué triste, impactante, es como que un conjunto de emociones, ¿no? El miedo, a lo paranormal, a las cosas que uno desconoce, a la cuestión de los bebés, a la cuestión de la brujería, de muchas cosas que no entendemos, ¿no? Sí. Antes de terminar, Jessica, me habías contado una historia también que actualmente creo que pasa, me dijiste, en casa de tu mamá, y también tiene que ver con niños o bebés. Niños o bebés, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué es lo que pasa actualmente en tu familia o con tu mamá? Bueno, la casa de mi mamá es un poquito grande, tiene un gran patio. Y como ella nunca es de las que toma un proyecto y lo desarrolla al 100%, sino va por partes, la casa ha tenido diferentes transformaciones o remodelaciones. Primero pues era de una planta, después 2 plantas y bueno, quitas esta recámara y pones otra. El caso es de que entre una manita y otra, vamos a pintar esta recámara, ¿no? Nosotros teníamos, 4 o 5 años más o menos, el más chiquito, mi hermano. Y se ponía a pintar. Y de repente ya escuchaba a mi mamá: ay, tú, ¿por qué metiste aquí las manos? Ya les dije que no toquen. Y nosotros jugando pues no hicimos nada, ¿no? A ver, muéstrenos las manos. Y las manos limpias. Pero ¿por qué quería que le mostráramos las manos? Pues porque ella estaba pintando una pared y le aparecían 2 manitas, como si un niño se hubiera recargado y se hubiera manchado las manos. Entonces, pues cuando ella regresaba a pintar, veía las huellitas de las manos y se enojaba creyendo que éramos nosotros. Y pues mi mamá se espantaba claramente porque pues no éramos nosotros. No, y aparte ustedes son adultos, ¿no? O sea, bueno, eso pasó hace años. Ok. Pero con cada remodelación que ella hacía y se volvía a pintar, las manitas, donde fuera que ella pintara, volvían a aparecer y hasta la fecha, esas manitas vuelven a aparecer donde ella pinte o donde ella limpie. Por ejemplo, la televisión está empotrada en el techo y pues cuelga, le pasas el trapo y la limpias, pues la pantalla queda brillosa. Y de repente ves las huellitas ahí puestas. Dices, ¿cómo un niño de 2 o 3 años que no existen en la casa de esa edad va a poder subir a la televisión y poner las manos recargadas en la pantalla? O sea, no es posible. Y así aparecen en las ventanas del carro, aparecen en la pantalla de la televisión, aparecen en las ventanas de la cocina, aparecen en el espejo del baño. Wow, en todos lados. En todos lados aparecen las manitas. Si no es una, son las 2, pero aparecen las manitas. Y me habías dicho que creo que lo habías visto, como que daba marometas así, o machinguepas le dicen, sí, ¿no? En una de esas remodelaciones, mi mamá compró tabla roca. Okay. Entonces la tabla roca viene en 2 hojas pegadas. Y eran creo que como unas 6 tablas rocas que estaban recargadas en una pared. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué ese niño está jugando ahí? Se va a caer.
Y me decía, ¿qué niño? Y le digo, ese. Y te juro, yo veía al niño que corría sobre la tabla roca, en la orilla de la tabla roca, y daba marometas o machingüepas, así le llaman, ¿no? Ujú. Se ponía a hacer vueltas de carro o rodadas, pero el niño no le lograba ver como tal la cara. O sea, yo sabía que era un niño por su tamaño, Claro. pero el niño brillaba como tornasol, o sea, era de colores, pues. Qué raro eso. Y bueno, como no tenemos la certeza, o sea, uno dice, está chiquito, es un niño, ¿no? Ujú. ¿Y qué tal si no era un niño? ¿Qué tal si era un duende? Un chaneque, como le dicen, ¿no? Mira, la verdad es de que yo he escuchado historias de que han visto duendes o chaneques, y si tú me preguntas un duende, pues yo lo veo con sus zapatos agraciados, una bolita, no sé, algo así. Pero yo a yo lo veía como un niño. La forma de un niño. No le veía yo el rostro, pero era un niño. Sí, la anatomía, ¿no? La De un anatomía niño de un también. niño, ajá. Entonces, si yo hubiera sabido cómo era un chaneque o un duende, te hubiera dicho, sí, sí, era ese, ¿no? Pero yo veía un niño. Y hasta la fecha, si no sé qué es un chaneque y un duende, pues no te podría decir sí, sí lo Sí, vi. eso sí es cierto, ¿no? Entonces yo le decía a mi mamá, es que es un niño, y brillaba, el niño brillaba como el brillo de mis uñas, que cambia como de color. O sea, era un brillo de colores, pues. Y mi mamá decía, ay, estás loca. Y le digo, no, es que está brincando. O sea, te lo juro, está brincando, está jugando. Y de repente desaparecía. Wow, qué interesante. Y a día de hoy, o sea, sigue pasando todo eso Al en día casa de de hoy tu sigue mamá. pasando. Y ella ya aprendió a vivir con el niño, porque ella sigue viendo las huellas, de repente escucha que corren, de repente escucha la risa. Y de repente cuando ella está acostada, también siente que le colocan la cobija. No, eso es algo que da miedo porque, bueno, aquí yo no soy el protagonista, pero me han pasado muchas cosas. De hecho, no me gusta decir que tengo un don, no lo sé, pero sí soy muy sensible a todas esas cosas y me han pasado infinidades, múltiples cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso será para otra historia. ¿Cómo te la pasaste, Jessica? ¿Cómo te sientes después de haber grabado y contado, narrado tus historias? Bueno, pues la verdad es que siento un tanto de alegría por recordar lo que viví hace ya más de 15 años. Es, digo, bonito recordarlo, pero al mismo tiempo te da un poquito de miedito. Primero porque pues estamos ya en un horario bastante avanzado, ¿no? Nocturno, y conforme nos llegue la noche, si no hay luz, en mi caso, a mí me da miedo la oscuridad. Tú sabes, te platicaba, una lámpara de noche y con esa duermo. Si no hay lámpara de noche, no puedo dormir si no tengo a mi perro, a mi hijo o a alguien al lado, porque a mí me da miedo. Aprendí a dormir con miedo gracias a muchas actividades paranormales que existían en casa o en la calle. Ahorita te platiqué estas, pero hay otras que también llaman la atención. Ok, Jessica. Para terminar, ¿nos puedes repetir nuevamente tu nombre completo? Si tienes algún proyecto o quieres también presentarlo al público, con toda confianza, tus redes sociales y no sé, algo más que quieras agregar. Bueno, pues mi nombre, Jessica Lisbeth Chávez Barroso. Tenemos un pequeño emprendimiento en Jojo, se llama Proveedora de Útiles Escolares La Merced. Nos dedicamos a surtir listas de materiales al ingreso de clases. Tenemos bastantes productos que a veces son un poquito difíciles de conseguir. Surtimos las listas desde kinder hasta universidad. En caso de que requieran algún producto en especial, nos pueden hacer el pedido. Nos pueden ubicar en la colonia Granjas de Aguayo, en el sitio de taxis Granjas de Aguayo, o al teléfono 951-348-6320. Para los que no sepan, esto es en el estado, bueno, en la ciudad de Oaxaca. Entonces, bueno, ahí está Jessica a la orden. También quiero hacer énfasis en que las historias que se está contando acá o que Jessica nos está compartiendo son historias que ella trajo. No hay ningún libreto, yo no le pasé ninguna historia, son de ella.
Y esa es la idea en este canal de los expedientes fantásticos, Jessica, que el invitado traiga sus historias, porque a la comunidad le gusta eso, que la gente venga y traiga sus historias, que no sea algo que ya se leyó o algo que ya esté todo predeterminado, ¿no? Te agradezco, Jessica, por aceptar la invitación, de verdad. Y bueno, amigos de los expedientes fantásticos, recuerden que el ser humano no tiene control ni siquiera sobre su propia voluntad y que hay cosas que uno a veces no puede entender y que son ruines y pasan. Esto fue todo. Nos vemos, Jessica. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Nos vemos, audiencia. Hasta la próxima. Bye.